Queridos, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Hoy concluimos, por la gracia y misericordia del Señor, el estudio de este libro. Por supuesto que no hay como aprofundarse de la forma que deberíamos en cada texto. Cada capítulo de Apocalipsis tiene materia suficiente para 3, 4, 5 cultos, hasta más. Y nosotros hicimos básicamente un capítulo por culto. Aunque nosotros no hicimos las cartas, porque ya habíamos predicado sobre las 7 cartas del Apocalipsis. Entonces hoy es el 20º día, 20º estudio del Apocalipsis. Amén. Pero es para que la intención es despertar el interés tuyo por estudiar la palabra del Señor y traer alguna luz, ¿verdad? En algunos puntos conflictantes. No es fácil, mismo pentecostales, mismo dispensacionalistas, pretribulacionistas y premilenistas que somos, hay discordancias entre cualquier área de la escatología. La unanimidad en escatología no existe. Creo que los pastores aquí, cada uno tiene su interpretación. Y Pedro dice que la Biblia no es de particular interpretación, y a su nombre. Entonces yo no puedo decir, hey, mi interpretación es la correcta, la tuya está mal, porque si hago esto me torno un sectarista. Nos tornamos en secta, ¿verdad? No podemos. Podemos traer pensamientos de algunos respetados eruditos y teólogos y decir lo que pensamos. Buscamos en todos estos días ser criteriosos con relación a nuestras definiciones con respecto a la escatología. Somos premilenistas porque creemos que el milenio será después de la guerra del Armagedón, cuando el Señor viene y establece su reino milenar de paz. Somos pretribulacionistas porque creemos que la iglesia no participará de la gran tribulación. Viviremos apenas el principio de los dolores y ya estamos viviendo, y a su nombre. Y somos dispensacionalistas porque creemos en las 7 dispensaciones, que es una metodología de la teología sistemática, y también diferentes juzgamientos para la iglesia, el tribunal de Cristo, para Israel, para los impíos, y a su nombre. Esto nos torna dispensacionalistas. Basados en estos 3 criterios, nosotros establecemos una interpretación de todos los 22 capítulos. Pero por supuesto que algún libro que leas va a discordar de algún punto que estamos hablando, y es difícil. Pero Dios sabe que la intención es traer luz, ¿verdad? Y siempre traemos 2, 3 interpretaciones para que ustedes entiendan. Vamos a leer apenas el versículo primero para que avancemos a la medida que expliquemos cada versículo. Dice la palabra del Señor: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y a su nombre. Levanta las manos, levanta las Biblias para Dios. Diga: Señor Dios, habla con nosotros a través de tu palabra. Todos orando, glorias y glorias y glorias a ti, Señor. Te damos honras, glorias y alabanzas. Te exaltamos, Señor, en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por haber ayudado-nos, Señor, a llegar hasta este día, Señor, concluyendo el capítulo 22, Señor. Tú eres, Señor, la razón. Tú eres el que da fuerza, entendimiento, sabiduría. Yo no soy nada, no puedo nada, no hago nada. Soy miserable pecador. Soy, oh Dios, una bacteria insignificante. Soy un verme pecador miserable. Soy una lombriz ambulante, Señor. Soy polvo.
Soy ceniza, Señor, totalmente dependiente de ti, de tus misericordias. Tenga piedad, Señor, de tu iglesia. Tenga piedad de los oyentes, de los internautas. Bendícenos, Señor, guárdanos, oh Dios, protéjanos, Señor. Derrama de tu gracia, de tu unción. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestras mentes, Padre mío, y echamos fuera por la autoridad que el Señor nos da toda influencia del enemigo, toda oposición de las tinieblas. Salga, el Señor te reprienda, el Señor te reprienda, el Señor te reprienda. Gracias, Padre Santo, reciba nuestra adoración. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Glorias a Dios. Queridos, amados, elegidos, tome asiento, desocupen sus manos, y si ustedes sintieren, den un aplauso bien fuerte para alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Como ya hemos dicho, en los últimos 19 lunes hemos estudiado el libro del Apocalipsis. Hoy concluimos el capítulo 22 y el 20º estudio, el 20º sermón. Nosotros hemos visto que este es un libro muy importante para estudiar, por el hecho de que es el libro de la conclusión. Este libro nos habla sobre el final de la historia que comenzó allá en Génesis, y a su nombre. Hemos visto que el tema diferenciado del Apocalipsis es que nos enseña sobre el futuro. Sin embargo, enseñando sobre el futuro, Apocalipsis jamás deja de nos alertar, advertir sobre nuestra comunión, nuestra vida en el presente, y a su nombre. Este libro nos revela que este mundo no está de forma alguna lanzado a la propia suerte, o quizás a los designios de los hombres. Este libro nos muestra que Dios es el que conduce la historia, que Dios está sentado en el trono y tiene total control de todas las cosas. Si usted cree en esto, levanta las manos y diga gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Vive o no vive? No solo los aspectos espirituales, sino que también todo lo que se refiere a los aspectos naturales, entre otros, está todo bajo el control del Señor. ¿Vive o no vive? Somos también alertados en este libro que Jesucristo volverá pronto, revestido de toda gloria y poder, para restablecer su reino, para arrebatar la novia primeramente. Participaremos entonces del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, y después participaremos con Él de su reinado milenar de paz. Y a su nombre. Este libro manifiesta también la soberanía y la santidad del Señor Dios. Declara sin ningún subterfugio que el Señor Dios está, como ya he dicho, en el control de todo. Y a su nombre. Declara que el Señor no solamente tiene el control, sino que Él está conduciendo todo para que se cumpla de acuerdo con lo que Él ha dicho. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Hemos visto que solo el Señor Dios puede predecir sobre el futuro con precisión cirúrgica de 100%. El Apocalipsis trae una radiografía de la verdadera condición depravada, del estado de bancarrota del ser humano que merece simplemente el juicio. Y por esta razón necesita urgentemente de la gracia del Señor Jesús. ¿Quién aquí es necesitado de la gracia de Dios? Y a su nombre.
En ningún lugar de la Biblia la raza humana es descrita con mayor grado de depravación, rebelión y blasfemia que aquí en el Apocalipsis. Aquí en el Apocalipsis conocemos la verdadera naturaleza humana. Somos pecadores miserables, totalmente dependientes de la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y a su nombre, ¿vive o no vive? El Apocalipsis también hemos visto que tiene mucho a decir sobre ángeles y sobre demonios. En realidad, nosotros vemos los ángeles activos a lo largo de la historia de los capítulos, especialmente en las manifestaciones del juicio. Los ángeles tienen siempre un papel de protagonismo en derramar los juicios sobre los hombres. Juicio merecido, juicio simplemente fruto de lo que hemos sembrado, de lo que los hombres, de lo que los seres humanos han sembrado durante toda la historia. Y a su nombre. En este libro también la realidad y la maldad de Satanás están visibles, están explícitas. El diablo juntamente con sus demonios son seres maquiavélicos, seres inescrupulosos. Pero también en el Apocalipsis nosotros vemos que finalmente el diablo con sus ángeles caídos serán castigados en el lago de fuego que arde con azufre, el castigo eterno. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Pero el Apocalipsis más que todo contiene muchas bendiciones específicas para aquellos que viven una vida de obediencia al Señor. Aleluyas. Quien quiere recibir las bienaventuranzas, lo que Dios nos promete en Apocalipsis, levanta las manos, diga a la persona que está en su lado: las bendiciones son para los que venciere. Diga en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Vamos analizando los versículos. Versículo primero: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y a su nombre. Acá, en el capítulo 22, sigue la descripción que había empezado en el versículo 9 del capítulo anterior. Ustedes se acuerdan que en el Apocalipsis 21, a partir del versículo 9, empieza la descripción de la nueva Jerusalén. En el último lunes hemos hablado incluso de las medidas, ¿verdad?, de la Jerusalén. Hemos visto que la nueva Jerusalén tiene un muro de 70 metros de altura. La nueva Jerusalén tiene 2400 y picos metros de altura. La nueva Jerusalén es como 4 o 5 veces el territorio peruano. Es una ciudad majestuosa. Y acá en el capítulo 22, en estos primeros versículos, sigue la descripción que ha empezado en el capítulo anterior. Aquí entonces se menciona el río limpio de agua de vida. Es interesante que este río será creado en el momento en que Jesús tocar con sus pies sobre el monte de los olivos. Está lá en Zacarías capítulo 14 versículo 4. Allá dice que su desagüe, desembocadura, será dejado debajo, o sea, donde se acaba el río es debajo de la casa del Señor, especialmente de su lado derecho. Hay un río descrito en Ezequiel capítulo 47. Después en la casa ustedes lean de los versículos 1 al 12. Sin embargo, creo que este no es el mismo río del capítulo 22, por motivos que, por ejemplo, el descrito por Ezequiel tiene su lecho en la tierra. El de texto aquí que estamos leyendo tiene su lecho en el cielo. El de Ezequiel tendrá su naciente debajo del umbral de la casa, o sea, del templo. Este río de este capítulo
tiene en el trono de Dios y del Cordero, y a su nombre es donde nace. El río de Ezequiel será visto durante el milenio, el segundo ya en la eternidad, y a su nombre, ¿vive o no vive? En Génesis capítulo 2 versículo 10 vemos en el jardín del Edén que tiene un río que estaba dividido en 4 brazos. Está escrito allá: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Este río, acá descrito, será dividido en 2. Está en Zacarías 14 del 4 y 8. Y estos 2 canales, ellos seguirán diferentes direcciones. El primero hacia el mar oriental, o sea, el mar Muerto, formando un valle en la montaña de Judá. Zacarías capítulo 14 versículo 5. Y el segundo canal seguirá para el mar occidental, o sea, el mar Mediterráneo, en una extensión de 80 kilómetros aproximadamente, y a su nombre. Pero todo esto nos recuerda el jardín del Edén, que poseía ríos que fluían, fertilizando sus tierras, de modo que la vida allí era tranquila y calma. Así también ahora Jerusalén tendrá su agua de la vida, y la vida eterna florecerá allí, más allá de cualquier imaginación humana. Levanta las manos y glorifica al Señor, porque el proyecto original de Dios será restaurado en la nueva Jerusalén, en el estado eterno, y a su nombre, ¿vive o no vive? En el estado eterno el Señor restaurará el proyecto original. En la nueva Jerusalén, en el estado eterno, el Señor restaurará lo que Él creó, lo que Él imaginó cuando creó el hombre, pero que fue malogrado por el pecado, y a su nombre. Versículo 2: en medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, y a su nombre. Interesante que aquí aparece el árbol de la vida, dando sus frutos mensualmente. Y esto trae una indicación que allí habrá lo que nosotros podríamos llamar de una santa cena divina. Danos a entender que por lo menos una vez al mes nosotros participaremos, comeremos del fruto de este árbol, para recordar lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es una interpretación, porque Pablo, cuando dice en 1 Corintios capítulo 11, que cuando comamos de este pan y bebamos de esta copa, anunciemos la muerte del Señor hasta que venga. Pero por el hecho de que el fruto se da una vez al mes, o sea, por 12 meses, esto trae una especie de una escala, un cotidiano, y hace con que muchos piensen que, por ejemplo, una vez al mes nosotros disfrutaremos de lo que sería una santa cena, comiendo del fruto de este árbol. No sé, es lo que algunos dicen. De cualquier forma, nosotros estaremos allá y podremos disfrutar de este regalo del Señor, y a su nombre. Versículo 3: y no habrá más maldiciones, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y a su nombre. La maldición impuesta sobre nuestros padres Adán y Eva en el Edén afectó la tierra entera a causa del pecado. Pero ahora esta maldición será totalmente aniquilada, prohibida. Sabemos que el pecado es el gran tirano que impone tristeza, desesperación, maldición, sufrimiento, muerte, poniendo la criatura en una región tenebrosa, donde ella permanece triste y simplemente inactiva.
pero en la ciudad celestial la perfección será absoluta. Allá no se aceptará maldición de ninguna especie. Allá no habrá más pecado. El pecado fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y a su nombre, y a su nombre. Versículo 4: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Vive o no vive? Es interesante porque sabemos a través de la palabra del Señor que con este cuerpo, si cualquiera de nosotros tuviéramos la oportunidad de mirar al rostro del Señor, nosotros moriríamos. Moisés, cuando pide al Señor para ver el Señor le dice allá en Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, con este cuerpo, en esta materia, si miramos al rostro del Señor, morimos. Simplemente no sé qué pasaría, quizás explotaríamos, no sé qué pasaría. Pero en este instante ya estaremos en un cuerpo glorificado. Ahí entonces tendremos el grandioso privilegio de mirar al rostro del Criador. Oh, Rabba canta la bashande, canta la bahayas. Diga: yo quiero verte, Señor. Yo quiero contemplar tu hermosura. Oh, la más te canta la bashayas. Y a su nombre. Diga a la persona que está en su lado: vale la pena rechazar al pecado. Diga: aleluyas, gloria a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Versículo 5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el sol, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Semana pasada hemos dicho que el tiempo que conocemos hoy, que es el cronos, son los 84.600 segundos que tenemos diarios, las 24 horas que tenemos. En la eternidad ya no hará sentido. Entonces el concepto que tenemos de día, de noche, el concepto que tenemos de 60 segundos, una hora, 60 minutos, una hora, 60 segundos, un minuto, estos conceptos todos en la eternidad ya no tendrán ningún tipo de significado, no sirven de parámetro, de criterio para que nosotros entendamos lo que será la eternidad. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Acá es el cronos, allá es el kairos, que es el tiempo de Dios. La eternidad será un estado eterno, un estado sin comienzo, sin fin. Entonces este concepto que tenemos de 12 horas sol, 12 horas noche, este concepto, estos criterios y parámetros todos ya no tendrán ningún tipo de validez allá. Por lo tanto, es difícil entender lo que Juan está diciendo. No habrá luna ni sol. Por supuesto que no. Y a su nombre. Porque esto es nuestro criterio para entender. Cuando hay luna es noche, cuando hay sol es día. Pero allá, aleluyas, viviremos eternamente bajo la gloria del Señor, bajo el resplandor de su gloria, en un tiempo que no conocemos, en el kairos, el tiempo perfecto de Dios. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Versículo 6. Aquí acaba, el 5 se acaba la descripción de la Nueva Jerusalén. Empezó en el versículo 9 del capítulo 21. Acá en el versículo 5 se acaba. El versículo 6 entonces empieza otra cosa. El versículo 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mostrar a sus siervos.
Nosotros creemos que este título es aplicado a los santos de todas las eras. Cuando Juan está diciendo mostrar a sus siervos, está diciendo de los siervos del pasado, del presente y del futuro, y a su nombre. En el Nuevo Testamento así eran llamados los hermanos de la iglesia primitiva. Otros títulos también eran aplicados, tales como por ejemplo en Hechos 6:1 los cristianos eran llamados de discípulos. En Hechos 15:22 los cristianos eran llamados de hermanos. En Juan 15:15 eran llamados de amigos. En Colosenses 3:12 eran llamados de elegidos. En 1 Corintios 1:2 eran llamados de santos. Y en Hechos 11:26 eran llamados de cristianos. Y a su nombre. Y hay algo interesante en esta palabra cristiano, y yo quiero abrir un paréntesis aquí en esta palabra, porque cristianos en términos religiosos significa seguidor de Cristo, pero en el sentido moral significa semejantes a Cristo y a su nombre. No hay duda que el término, el título más grandioso que se pueda dar a un ser humano es el título de cristiano. Los que son parecidos con su maestro. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos que son semejantes a su maestro, semejantes a Cristo? Levanta las manos y grita gloria a Dios y a su nombre. Pero este término siervo, si analizamos desde el punto de vista eterno, tendrá todo un sentido especial, porque allí serviremos a nuestro Creador por toda eternidad. Aleluyas, oh glorias, bendito sea tu nombre, Señor. Glorias a Dios. Versículo 7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. 7. Esta es la 6ª bienaventuranza. Amén. En el Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, la primera bienaventuranza es para los lectores. En Apocalipsis viene el 14:13, viene la segunda bienaventuranza para los muertos que fueron salvos. En Apocalipsis 16:15, la tercera bienaventuranza para los que vigilan. En Apocalipsis 19:9, la cuarta bienaventuranza para aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 26 viene la quinta bienaventuranza, y estos bienaventurados son los mártires resucitados por Cristo. Acá en este versículo 7 de Apocalipsis 22 viene la 6ª bienaventuranza para los que guardan las palabras de la profecía. Y la 7ª bienaventuranza estará en el versículo 14 de este mismo capítulo, para los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero de Dios. Levanta las manos los dichosos, los felices, los bienaventurados. Aleluyas. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Acá también habla de profecía. Y a su nombre. Y la palabra profecía, profeta, ocurre 12 veces en este libro. Amén. El Apocalipsis se abre con una bendición para el que lee, y se cierra con una bendición para el que guarda las palabras de la profecía. ¿Quién quiere las bendiciones para los que quien está guardando las palabras de esta profecía para que tenga estas bendiciones? Levanta tu mano y diga: ayúdame a guardar estas palabras, Señor. Ayúdame a grabar estas palabras en mi corazón. Y a su nombre. Versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó
y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios y a su nombre. Dos cosas queremos analizar en estos dos versículos. Primero, que el nombre de Juan es mencionado 5 veces en el libro. Esto demuestra que Juan es el autor, el que escribió el libro. Sabemos que Juan es el autor del 4º evangelio que tiene su nombre. Sabemos que Juan también es el autor de las 3 epístolas que tienen su nombre y a su nombre. Pero aquí con esto tenemos la total certeza de que Juan es el que escribió también. Y él dice, me postré a los pies del ángel. Y esto fue el segundo intento de Juan a intentar adorar un ángel. La primera vez ocurrió en Apocalipsis 19, versículo 10. Pero el ángel allá también no aceptó. Y acá el ángel dice, adora a Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? Los ángeles son vistos, son encontrados en toda la extensión de las escrituras. Son seres superiores a los hombres. No, pastor, sí. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 11 que son superiores. Sin embargo, son inferiores a la Trinidad, de acuerdo con Hebreos capítulo 1 versículo 4. Los ángeles son santos, son seres superiores en cuestión de materia, tienen un cuerpo glorificado. Ellos no están sujetos a la naturaleza humana que estamos sujetos. Por esta razón son superiores, pero son inferiores a Dios, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo y a su nombre. Y este rechazo de parte del ángel, rechazando la adoración que Juan quería ofrecer a él, ciertamente fue un golpe moral en la práctica gnóstica de Asia Menor. Al tiempo que Juan escribía este libro, los gnósticos predicaban la adoración a ángeles y a otros seres. Cuando este ángel dice, no lo haga tal cosa, adora a Dios, esto fue seguramente un golpe moral contra los gnósticos. Y esto sirve para nosotros en nuestros días, porque desafortunadamente hay iglesias, hay hermanos que cultúan ángeles. Si nosotros decimos, hermano, Jesús está aquí, él dice amén. Si decimos, hermano, el ángel del Señor está aquí, oh gloria, empieza a saltar, ¿quién ya vio esto? Levanta las manos. El ángel está aquí, hermano. Empieza a saltar y grita y se emociona y Jesús está aquí, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién ya vio esto? Levanta las manos. Los ángeles son consiervos. Amén. No son para ser adorados. El único digno de adoración, glorias, honras y alabanzas es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. A Él, solamente a Él, exclusivamente a Él sea la gloria, la honra y las alabanzas y la adoración. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Gloria a Dios. Versículo de número 10, dice la palabra. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Allá en Daniel capítulo 12 versículo 4, el ángel dijo a Daniel para sellar. Acá dijo, no selles. ¿Y qué significa esto, pastor? Un libro que no está sellado está abierto al examen y a su nombre.
Un libro que no está sellado está abierto para que uno lea, medite. Gloria a Dios. Este libro no está sellado, puede abrir, puede leer. Mientras el Espíritu Santo está en la tierra, nosotros tendremos, aleluyas, aleluyas, la interpretación del Espíritu Santo para este libro. ¿Vive o no vive? Versículo 11: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Acá una seria advertencia a los lectores del libro. Dios exige definición. Hay cristianos que quieren adorar a Dios y a la vez al mundo. Hay cristianos que quieren tener vínculos con el mundo. Hay cristianos que están adoptando una palabra creada en el mismo laboratorio del infierno, la palabra tolerancia. Esta palabra tolerancia es una palabra creada en el laboratorio del infierno. Es una palabra bella, suena bonito a los oídos. Hay que ser tolerante, hay que ser inclusivo. Acá se dice en español también inclusivo. Dos palabras que están en la moda, pero ocultan una intención maquiavélica. Hay que ser tolerante con los homosexuales. Hay que aceptar, hay que ser inclusivo con los que practican el aborto. Cristo era radical. Nosotros somos radicales. Ay, pastor, los radicales islámicos somos más radicales. No somos violentos porque nuestra guerra no es contra Satanás, no es contra carne, contra sangre, es contra el diablo. Pero Cristo, cuando dice en Juan 14:6, el versículo más radical de la Biblia, el versículo que pone por tierra todas las filosofías e ideologías, Cristo dice: yo soy el camino. ¿Quiere algo más radical que esto? Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabe qué le está diciendo? Que todas las filosofías, religiones, ideologías, pensamientos, todas las interpretaciones, toda la ciencia de nada sirve. Él, solamente Él es el camino. Él, solamente Él es la verdad. Él, solamente Él es la vida. Y también somos radicales porque somos siervos del Cristo resucitado. Y a su nombre, ¿vive o no vive? En este versículo 11 tenemos esta advertencia: si eres santo, santifíquese más. Y a su nombre. Estas palabras, inclusión y tolerancia, nos sirve para el cristiano fiel. Somos radicales. No creemos en filosofías, ideologías. No creemos en ecumenismo. Creemos en la verdad absoluta. Las filosofías relativistas, donde dice que todo es relativo, todo es relativo. Mentira del diablo. Nada es relativo. La verdad única y verdadera que existe, la verdad absoluta, es la incomparable, insubstituible, irrefutable palabra de Dios. Las santas escrituras. Donde están los radicales de Cristo aquí? Levanta las manos y grita: gloria a Dios. Pero somos radicales en el amor. Amén. Somos radicales en la caridad. Somos radicales contra el diablo. Somos radicales en la defensa de los principios y valores de Dios. No negociamos, no abrimos mano de los valores, de los principios morales, éticos establecidos por el Señor en su santa palabra. Diga a la persona que está en su lado: sea radical como fue Cristo. Y a su nombre. No, hay que ser tolerante, pastor, hay que ser tolerante. ¿Tolerante? No hay tolerancia. La palabra dice sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto es de procedencia maligna. Y a su nombre.
Está en la Biblia, entonces yo creo. Está en la Biblia, entonces yo obedezco. Está en la Biblia, entonces es palabra de Dios. Está en la Biblia, entonces es ley. Es ley, es ley, es ley del Señor. Y a su nombre, vive o no vive. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Tenemos en este capítulo, entonces, en este versículo, una alusión al tribunal de Cristo. Los salvos participarán de un juzgamiento, ya hemos visto, pero este juzgamiento será para entrega de galardones. Y a su nombre, vive o no vive. Amén. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y a su nombre, el alfa y la omega. En el presente versículo el sentido es que el Padre y el Hijo son los señores de toda la historia. Son su principio, su fin y todo su curso. Podemos comparar esto con lo que está escrito en Hebreos capítulo 12 versículo 2, cuando dice que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Aleluyas. ¿Quién está mirando para el autor y consumador de su fe? Jesucristo. Levanta las manos y grita glorias a Dios y a su nombre. Por lo tanto, en todas las dimensiones y épocas, Él es el comienzo, Él es la causa primaria y también el fin, la causa final. Él es la realización de lo que había sido iniciado y la consumación de lo que se continuó. Él es todo en todos. Él es Señor de los señores, Rey de reyes. Él es glorioso, poderoso. Él es verdadero, Él es eterno. Aleluyas. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Viene la séptima bienaventuranza. Ya hemos hablado anteriormente sobre esto. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa. Y a su nombre. Quien ya lavó sus vestiduras en la sangre de Jesús, levanta las manos. Oh, gloria a Dios. Aleluyas. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Acá surge algo interesante. Los perros. Este es el único elemento nuevo, algo que no había sido dicho antes por Juan, y a su nombre. Esto no había sido dicho ni por Juan ni por algún ángel, porque los idólatras, los fornicarios, los homicidas, los hechiceros ya habían sido mencionados anteriormente. ¿Y por qué razón? Históricamente este término era un término peyorativo usado por los judíos refiriéndose a los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles de perros. Pero otra cosa es que de acuerdo con la ley ceremonial, el perro era un animal inmundo. Está en Deuteronomio capítulo 23 versículo 18 que dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿Quién está entendiendo? Entonces dos cosas llaman la atención, y tanto el perro como el cerdo son también citados por Jesús y por Pablo en Mateo 7:6, Filipenses 3:12, como figuras de malos elementos. Y a su nombre.
Los antiguos consideraban así: los herejes eran los perros, los enemigos eran los cerdos. Era esta la consideración, el título que se daba. Agustín los dividía así: los perseguidores hostiles eran perros, los individuos inmundos sin sentimiento de santidad eran cerdos. Entonces, analizando estos datos históricos y también esta cuestión de que en la ley los perros eran inmundos, ahí entonces podemos entender de qué se trata los perros aquí de este versículo 15. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Versículo 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y a su nombre. ¿Quién se acuerda que cuando el Señor escribe para la iglesia de Tiatira, si no estoy equivocado, en el capítulo 2, creo, el Señor escribiendo para la iglesia de Tiatira, Él también habla sobre la estrella de la mañana? Y a su nombre. Versículo 17: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluyas. Gloria a Dios. Puede alabar a Dios. Puede alabar a Dios. Esto es algo profundo, algo fuerte. Aleluyas. El espíritu y la esposa dice: ven. O sea, después de 2000 años ausente de la corte celestial, porque el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿verdad? Jesús subió y dijo: enviaré a otro consolador. O sea, el Espíritu Santo está entre nosotros. Después de 2000 años ausente de la corte celestial, el Espíritu Santo es el primero en impedir el regreso de Cristo para el rapto. ¿Quién también está aquí pidiendo? Levanta las manos y diga: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Hay unos que dicen: no, Señor, todavía no, déjame arreglar la vida. No, Señor, no venga todavía, porque todavía tengo odio en el corazón, todavía soy chismoso, todavía soy una cucaracha desnutrida. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Versículo 18: yo testifico a todos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este presente versículo tiene un paralelo en Proverbios capítulo 30 versículos 5 y 6. Allá dice: toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y a su nombre. La biblioteca divina está compuesta por 66 libros. Diga a la persona que está en su lado: la biblioteca de Dios tiene 66 libros. Nosotros en nuestras ediciones hicimos 4 divisiones menores. Establecemos 1189 capítulos, 31.173 versículos, 810.697 palabras y 3.506.480 letras. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Desde el punto de vista divino, este contenido es suficiente para suplir toda necesidad humana. Así que cualquier acréscimo, añadidura a la revelación de Dios es anátema.
Usted no necesita de Ellen White y Joseph Smith para tener una interpretación de la palabra del Señor. Ay, pastor, habló duro ahora. Ellen White, sí. Hay sectas que creen en la Biblia y en lo que dice una profetisa o un profeta. Hey, es suficiente. Lo que está en la Biblia es suficiente. Lo que está en la palabra del Señor es la porción que Dios pensó ser necesaria para que tuviéramos todo, para que tengamos nuestras necesidades suplidas. Diga a la persona que está en su lado: no se necesita añadiduras a la palabra. No hay necesidad de añadiduras a la palabra. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluyas. Hermanos, los escribas eran los que escribían. Antiguamente no habían gráficas. Entonces una copia de los, ¿cómo se llama en español? Los papiros, pergaminos. Una copia llevaba meses, años. Y los escribas, ellos hacían con todo el cuidado para no fallar en ninguna letra siquiera, porque tenían mucho temor. Tan fieles eran estos escribas en copiar el texto exactamente como hallaron, palabra por palabra, letra por letra, que cualquier persona puede abrir una Biblia hebrea original y verificarla. Y es interesante que en ciertas traducciones, a veces la letra que ellos estaban copiando estaba un poco, ¿cómo se dice? Acostado, inclinada. Los escribas, ellos inclinaban igualito por miedo de añadir o quitar una coma de lo que estaba en el texto sagrado. Y hoy día vemos personas añadiendo, quitando textos de la Biblia, transformando la Biblia en algo para justificar su forma de ser, de pensar. Hoy día los pastores tienen que tratar de la tal portabilidad espiritual. Ya he hablado aquí antes. Es como las telefonías. Hoy día las telefonías de celulares, uno ofrece: mira, te doy 1 mega más de internet. El tipo llega y dice: mira, yo quiero mi número para otra compañía telefónica porque me dan 1 mega más de internet. Me dan 200 mensajes más de texto. Voy a cambiar de operadora, ya no soy Claro, ya no soy más, ¿cómo se llaman las operadoras? Movistar. Voy a cambiar para otra. Y esta maldita práctica entró en las iglesias. Los cristianos quieren adecuar sus vidas de acuerdo con la iglesia. Pastor, mira, yo estoy en adulterio, usted me acepta en adulterio tomando Santa Cena. No, entonces mi diezmo voy a llevar para otra iglesia que acepta. Lleve para donde quiere tu diezmo. Aquí no hay portabilidad. La palabra de Dios es única, verdadera. La palabra de Dios es para ser respetada, vivida. No necesitamos de tu portabilidad. Queremos que seas salvo. Queremos que subas con Cristo en el arrebatamiento. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Aleluyas. No hay que quitar, añadir, disminuir. Hay que vivir la palabra de Dios como ella es. Ay, pero hay un pastor que dijo que sabe que se puede. La palabra de Dios es única. Uno solo Dios, uno solo Espíritu. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Versículo 21, versículo 20. Y a su nombre. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y a su nombre. En la Biblia
Hay 2500 referencias sobre la venida de Cristo, sobre el rapto. De estas, 2182 son predicciones proféticas. Los profetas diciendo: Él vendrá, y vendrá el Señor, y vendrá el Hijo del Hombre, y vendrá el deseado de las naciones. Y de estas 318 ya en términos reales, o sea, hablando ya del rapto, hablando ya de la cuestión del arrebatamiento. El Nuevo Testamento tiene 24 libros. Los 27 libros, mejor dicho, de estos 24 libros hablan de la venida del Señor. Apenas tres, que son Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan, no hace referencia directa a la venida, pero en esencia sí hablan también de la venida de Cristo. Y a su nombre, y a su nombre. Este texto del versículo 20 puede ser también confrontado con 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, que dice: el que no amare al Señor Jesucristo será anátema. El Señor viene, el Señor viene. Levanta las manos y diga: Maranata, ven Señor Jesús. Diga: Maranata, ven Señor Jesús. ¿Y por qué estás diciendo Maranata, pastor? Porque las versiones inglesas, las versiones de portugués, las versiones de italiano, varias otras versiones, el versículo aquí se dice Maranata. Esta expresión significa Maranatá. Es una transliteración del siríaco, que quiere decir: nuestro Señor está viniendo, el Señor viene pronto. Levanta las manos y diga: Maranata, ven Señor. Levanta las manos y diga: Maranata, ven Señor. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que se escuche: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Antiguo Testamento termina su historia con la palabra maldición. Si usted ve el último versículo de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, la última palabra del Antiguo Testamento es una palabra de maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se acaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se acaba con maldición. El Nuevo se acaba con la gracia del Señor Jesucristo. Levanta las manos, levanta las manos. Usted que fue alcanzado por la gracia de Cristo, levanta las manos y diga: gracias Señor. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? El Apocalipsis termina ya dentro de los límites de la eternidad. La Biblia comienza su historia hablando del Señor Dios y termina hablando del hombre, pero el hombre santo, santificado, lavado, redimido por la sangre de Jesús. Al terminar su misión histórica, las Santas Escrituras encierra con la gracia. Aleluyas. No se podría aquí mejor forma que esta: la gracia, que es el favor inmerecido de Dios para nosotros, seres humanos imperfectos. Aceptemos la gracia de Cristo, aceptemos este favor inmerecido del Señor. Tomamos, bebamos de la copa de la salvación, que es gratuitamente ofrecida por Dios a nosotros, seres humanos imperfectos, para que no tengamos parte con la copa de la ira del Señor, que será derramada contra los que rechazan el favor inmerecido del Señor. Se concluye el Apocalipsis, pero digo algo a ustedes: si usted lee esto aquí como algo que va a pasar en un futuro muy distante, yo creo que estás equivocado, porque las señales todas muestran
que Cristo está volviendo. Israel, la videra, es una realidad. El Señor Jesús manda quedar mirando para la videra. Cuando la videra tuviere frutos, entonces la venida de Cristo estaría cerca. Israel es una potencia mundial, una potencia nuclear tecnológica, una potencia militar, una potencia en la agricultura, una potencia en la literatura. Los ganadores de premios Nobel, la mayoría son israelíes. Israel ya es una realidad. Desde mayo de 1948, el reloj profético de Dios empezó a dar la última vuelta. Los acontecimientos todos que estamos viendo en el mundo, estas guerras frías ahora, estos cortes diplomáticos entre Rusia e Inglaterra, entre Rusia y el occidente, la ascensión de Donald Trump, el presidente norteamericano que reconoce Jerusalén como sede del Estado judaico. Todo esto es una señal explícita. Jesús está diciendo: prepárate, estoy volviendo. Novia mía, prepárate, estoy volviendo para buscarte. Cuidado, no juegues de ser cristiano, porque Dios no juega de ser Dios y el basura no juega de ser diablo. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Tenemos que prestar atención, tenemos que analizar, ver, meditar, aplicar, observar, abrazar las palabras de este libro. Rechacemos el pecado. No vamos a cambiar la bendición de Dios por un plato de lenteja. Aleluyas. No vamos a cambiar lo que de más precioso tenemos por placeres efímeros, por cosas pasajeras. Jamás haremos esto. Sigamos firmes, constantes y abundantes en la presencia del Señor. La trompeta va a tocar y nosotros seremos arrebatados con Cristo en los aires y allá viviremos eternamente. Póngate de pie en el nombre de Jesucristo. Diga: sí, Señor Dios, misericordia de mi vida, misericordia de mi familia. Señor, yo quiero mi salvación. Señor, no permita que yo cambie mi salvación por un plato de lenteja. Misericordia, misericordia, misericordia. Levanta las manos para Dios, levanta las manos para Dios. Aleluyas, aleluyas. Durante estos días hubo una canción que cantamos muchas veces y yo quisiera concluir Apocalipsis con esta canción. Ven Espíritu, ven. Llénanos, Señor, purifícanos, límpianos, lávanos, regenéranos, restauranos. Quien quiere que el Espíritu Santo te restaure, te purifique? Levanta las manos para el Señor, levanta las manos para Dios. Aleluyas, 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 aleluyas. Canta conmigo todos.